El contenido de este podcast ofrece información explícita que podría dañar la sensibilidad de quien escucha. Se recomienda discreción. Sean bienvenidos a Rigor Mortis. Hola a todos, hola a todas, sean bienvenidos a esta nueva temporada de Rigor Mortis. Yo sé que la estaban esperando bastante, yo sé que estaban perdiendo la esperanza de que hubiera una nueva temporada, pero miren, aquí está, finalmente llegó y se pudo cumplir. Si alguno de ustedes se pregunta por qué tardó tanto en salir, bueno, avisé por redes sociales. Si no siguen al programa por redes sociales, recomiendo que lo hagan, ya que ahí a veces anuncio cosas pues que pasan, que se llega a atrasar algún episodio o cosas de ese tipo. Básicamente lo que sucedió y lo que yo avisé fue que yo tenía que encargarme de un asunto bastante importante. Este asunto fue una mudanza. Me mudé, no solamente de casa, sino ya de estado. El programa ya no se hace en Jalisco, pero sigue siendo jalisciense porque yo soy de allá. La gente que se ha mudado, y no solo de casa, sino de estado, sabe el desmadre que es ir a mover todo. Por suerte no me vine con todo y mudanza, pero tuve que vender todo lo que teníamos mi esposa y yo allá, y bueno, venir e instalarnos acá. Viajamos con todo y mi perro, pero ya estamos de este lado, ya estamos instalados, ya estoy de vuelta aquí con ustedes. Ya estaba ansioso de grabar, ya estaba ansioso de regresar. La verdad es que no había tenido tiempo ni de escribir, ni de investigar, ni de grabar, ni de hacer prácticamente nada. Las redes quedaron abandonadas por un rato, el podcast quedó abandonado por un rato, pero bueno, espero que esto no vuelva a pasar, y si vuelve a pasar, pues les tendré algunos episodios que los entretengan en ese inter, en lo que vuelve el programa. Una cosa que avisar: este programa y los episodios que sigan lo escuchan gracias a los patrocinadores del programa. Ya el podcast tiene patrocinadores mismos que siguen al programa en Patreon. Si tú quieres ser alguno de esos patrocinadores, todo es muy fácil. En los links que voy a dejar en la descripción de este episodio puedes entrar directamente al Patreon de Rigor Mortis y puedes unirte. El precio es bastante accesible. Si eres de México, por 50 pesitos mexicanos al mes, puedes unirte para poder apoyar el programa monetariamente. Para el resto de los escuchas que me oyen del resto del mundo, el precio es de $3, me parece, una cosa así. Es bastante accesible. La verdad es que traté de hacerlo así para que para todos estuviera al alcance de sus bolsillos. Yo sé que no están obligados a hacerlo, es completamente opcional. Ustedes son libres de querer apoyar monetariamente o no. Cualquier apoyo monetario va a ser muy bien recibido. ¿Esto para qué? Para empezar a darle más calidad al programa. ¿Qué van a encontrar de aquel lado? Van a encontrar básicamente todos los episodios. Las temporadas pasadas y los episodios pasados a esta temporada se van a estar subiendo poco a poco. Gradualmente van a ir apareciendo en la plataforma, mientras que los episodios actuales, por ejemplo de esta temporada que va iniciando, este mismo episodio tiene su versión sin censura, explícita, donde me expreso como yo realmente quería hacerlo al iniciar el programa. Y se publica los días lunes, es decir, el día de ayer se publicó en Patreon este mismo episodio, pero con otra versión. Además de esta versión explícita, tanto en guión como en narración, ustedes van a poder disfrutar de una semi-inmersión en el episodio, acompañado de varios efectos de sonido que van a poder hacerles a ustedes disfrutar de una mejor forma pues los casos. La música que voy a utilizar de aquel lado
es música que voy a comprar directamente a músicos independientes que realizan pistas de audio para este tipo de proyectos, como youtubers o como podcast. Esto quiere decir que le voy a estar invirtiendo un dinero, sobre todo a los efectos de sonido y a la música ambiental. Esto va a dar oportunidad a que algunos, si alguno de mis escuchas realiza música de ambiente para este tipo de narración, se contacten conmigo por medio de redes sociales para ver, para escuchar sus pistas y poder quedar en un trato para poder pagarles por el uso de esta música. Esto es algo extra que estoy queriendo hacer. Yo sé que va a haber mucho trabajo y bueno, de mi parte van a tener mi completo compromiso de cumplirles de aquel lado. La verdad es que los episodios van a quedar muy bien. Estoy cuidando mucho la edición, estoy cuidando mucho la narrativa, estoy cuidando mucho los detalles que le van a dar mucha sazón a cada episodio. Entonces, si quieres unirte, 50 pesitos mexicanos o en su caso $3 al mes, y tú vas a poder disfrutar de estos episodios sin censura que se van a estar publicando los días lunes. Te vas a ganar un espacio en Patreon donde, además de poder escuchar esos episodios, van a poder ustedes comentar y van a estar en contacto directamente conmigo mediante los comentarios que pueden dejar. Cualquier episodio que quieran proponer, cualquier otra idea, cualquier cosa que quieran decirme, voy a estar muy activo de aquel lado. Entonces es una línea directa a la que ustedes pueden accesar. Con todo gusto los voy a estar esperando. El apoyo se los agradecería muchísimo, en serio que muchísimo. Y nada, ese es el anuncio de las cosas nuevas que va a haber. En otras noticias, quiero agradecer mucho a las personas que estuvieron pendientes del programa, los que preguntaban ¿para cuándo otra temporada? ¿Cuándo va a iniciar? Muchas gracias a todos ustedes. En especial quiero saludar a Nidia García. Nidia, la verdad es que tú eres de las primeras personas que ha estado en el programa desde casi el día 1, si no es que el día 1. Muchas gracias por estar al pendiente del programa. Yo sé que este tema lo estabas esperando y mira, aquí está. Alfonso Tirado, que también se puso en contacto conmigo por medio de Instagram. Muchas gracias, mi hermano, por estar al pendiente del programa. Muchas gracias por preguntar y por estar pues ya muy ansioso por escucharlo. Al fin ya llegó, volvieron los martes de rigor. Y espero que a todos ustedes, mis amigos, mi familia que estuvo al pendiente, muchas gracias también, y espero que estos nuevos episodios y esta nueva temporada sea de su agrado también. La temporada pasada la cerramos excelente. Hasta el momento la temporada 4 ha sido la temporada más larga que ha tenido el programa. Hasta el momento. Todavía no sé cuántos episodios vaya a tener esta temporada, pero les aviso. Hoy exactamente se cumple el segundo aniversario de Rigor Mortis. Lo inicié exactamente un día 3 de octubre de 2021. Entonces ya tiene 2 años este programa. Les agradezco muchísimo a todos ustedes. Sin ustedes realmente el programa no podría existir. Sin ustedes yo no podría seguir haciendo esto que tanto amo. Y es por ustedes y es por este programa que yo me mantengo completamente cuerdo. Así que les agradezco muchísimo estos 2 años que han estado conmigo. Les agradezco dejarme entrar a sus vidas, aunque sea 1 hora, aunque sea por unos minutos al día. Les agradezco a cada uno de ustedes que se ha aventado los maratones de los episodios, por los que tenían de repente atrasados. A todas las nuevas personas que se han unido, bienvenidos. Espero que sea de su completo agrado y espero que se queden aquí conmigo por mucho más tiempo. En YouTube, el usuario @Lienet se acaba de unir en YouTube. Me dio muchísimo gusto leer tus comentarios
en YouTube. Muchísimas gracias por aventarte el maratón de la 4ª temporada. Y espero que estos episodios sean de su agrado. Como ustedes saben, para mí el mes de octubre es un mes muy especial. Aparte de porque en ese mes empezó el podcast, es porque, Halloween aquí en este podcast es como Navidad. Entonces los episodios que vienen muy buenos. Yo sé que ya ustedes vieron el título de este episodio y sé que a lo mejor muchos de ustedes lo estaban esperando. Entonces, pues, bienvenidos. Sin más por el momento, vámonos a el primer episodio de la 5ª temporada, aquí, en Rigor Mortis. En esta tierra existen personas que le han hecho tanto daño a la sociedad que en verdad asombra la cantidad de cosas que han podido realizar. Manipulación, mentiras, lavado de cerebros, promesas de un paraíso sin igual, prohibiciones estúpidas y una tóxica creencia en una deidad. Es algo de lo que el protagonista de este caso cometió en contra de sus propios seguidores, llegando a ser una persona del calibre de algún tirano dictador o del peor de los genocidas, pues llevó a que cientos de personas murieran con la promesa de que conocerían a su creador y se reunirían en el más allá. Para el inicio de la 5ª temporada, en compañía de Antonio Quiroz, hoy llega al podcast el caso de Jim Jones y el Templo del Pueblo. Para hablar de Jonestown, primero debemos hablar de su fundador, quien tuvo una vida tanto complicada como llena de cosas curiosas. James Warren Jones nació el 13 de mayo de 1931, criándose en Lynn, Indiana, un pequeño pueblo. Fue hijo de Lynetta Putnam y James Thurman Jones. La población de ese pueblo en Indiana se mantenía gracias a una industria que estaba en su auge en esos tiempos por aquel lugar. La construcción de ataúdes, algo que bien podría ser un mensaje profético de lo que sería su futuro. En tanto a su familia, su padre sufrió el efecto de los gases durante la Primera Guerra Mundial y regresó a Lynn para convertirse en el ebrio del pueblo. Jim tenía su propia opinión sobre su padre. Según él, era un viejo despreciable y un maldito racista. Opinión que se justifica después de la muerte del hombre, pues James descubrió que su padre había sido miembro activo del Ku Klux Klan durante varios años. Pero su padre no era el único personaje pintoresco del hogar, pues Lynetta, la madre de James, causaba incomodidad y escándalo en los vecinos por llevar pantalones y fumar en la calle, cosas que por los años eran prácticas únicamente de los hombres. La mujer además decía que en una vida anterior había viajado por todo el mundo. Llegó a suscribirse a National Geographic e inundó los sueños de su hijo, contándole todas las noches, antes de dormir, sus aventuras con los cazadores de cabezas del Amazonas. Además, sus relatos incluían extraños hechizos e historias fantásticas sobre la reencarnación de almas. Creía que los sueños eran una especie de aviso profético de la vida futura y le dijo a su pequeño que él estaba destinado a ayudar a los pobres. No solo su familia impulsó a Jim a adentrarse en este campo, sino también su entorno, pues vivía en una zona del Medio Oeste llamada el Cinturón de la Biblia, donde abundaban los predicadores blancos fundamentalistas. Pareciera que todo en su vida lo estaba llevando a esa rama de la vida, una que es engañosa, una en la que si no se sabe sortear bien, se puede romper y la gente suele caer duro en el suelo de la realidad. Pero aún así, con ese riesgo, pero a la vez sin estar consciente de él, a los 12 años empezó a predicar.
Sus sermones versaban sobre la maldición del infierno y sus devoradoras llamas. Por su habilidad para predicar y lograr resonar dentro de la mente de los demás, rápidamente se ganó la reputación de curandero de animales de compañía y comenzó a oficiar funerales para mascotas muertas. Pero a la vez que mostraba su buena cara a la comunidad, otras personas pudieron ver el lado oscuro de su interés por los animales. Uno de los conocidos de Jones pudo recordar: algunos de los vecinos echaban de menos a sus gatos y creo que Jim los utilizaba en ciertos sacrificios. El deseo de Jim para servir a los demás parecía que iba más allá del beneficio monetario, al menos en sus primeros años, pues la mayor parte de sus compañeros de colegio llegaron a establecerse bien entre las filas de la privilegiada sociedad blanca, logrando ser banqueros, granjeros, empresarios o profesores, pero él tenía un modesto empleo como portero en un hospital cerca de Indianápolis, y mientras estuvo trabajando ahí, conoció a una mujer y se casó a los 16 años. La afortunada era una enfermera 5 años mayor que él. Pero aunque su trabajo era modesto, sus ambiciones no lo eran, por lo que Jones decidió hacerse médico y se inscribió en la Universidad de Indiana, en Bloomington. Pero al cabo de un año cambió de opinión y abandonó los estudios para volver a su oficio tan altruista y quiso convertirse en pastor de almas. Su nueva vocación lo llevó en primer lugar a conseguir seguidores y fanáticos para la iglesia metodista, llamando a las puertas de las casas y charlando con la gente, con lo que aumentó considerablemente su experiencia. Su trabajo prosperó mucho y luego de obtener su propia parroquia, no tardó mucho en transformarse en un personaje algo controvertido. Su congregación era mayoritariamente blanca y se escandalizaban en la cantidad de fieles afroamericanos que Jim estaba reclutando. Otra cosa que tampoco les gustaba era su estilo de predicar, el cual era violento y salvaje. No les agradaba oír que su Dios había sido uno de los pasajeros con quien Jones había hablado en el tren de camino a Filadelfia. Los reclamos parecían no llegar a oídos de Jim, quien en lugar de ser más mesurado en su forma de predicar, hacía todo lo contrario, lo que ocasionó que su congregación decidiera echarlo por la cantidad de blancos privilegiados que se estaban quejando. Y como ellos mantenían esa parroquia con sus diezmos, limosnas y aportaciones voluntarias, Jim fue echado junto con su apasionada forma de predicar. La salida de su propia congregación no lo detuvo, y gracias a una hábil combinación de idealismo y mano izquierda, el reverendo Jim Jones pudo hacerse de una posición, fama, poder y prestigio. Pero lo que la gente no menciona es que todo ese poder y fama tiene un costo, uno que comúnmente deriva a la paranoia. A los 22 años, sin financiación y sin haber sido ordenado sacerdote, Jim Jones fundó con su propio dinero la Community National Church, en un distrito suburbial de Indianápolis. Mantenía su iglesia mediante la importación y venta de muñecos, a $29 la pieza. Pero Jones no era el típico teleevangelista que daba sus sermones sobre Dios o la forma extrema norteamericana de entender el mundo. Él no se detuvo ahí y en 1953 se hizo miembro del Partido Comunista. Sus ambiciones iban mucho más allá, pues en ese mismo año una idea macabra comenzó a cocinarse en su mente: la muerte revolucionaria, y para llegar a ella, el origen fue la ejecución de Julius y Ethel Rosenberg, dos civiles quienes fueron ejecutados por haberlos encontrado culpables de espionaje. Para el reverendo, estas muertes significaban que Norteamérica había dejado de ser la mejor esperanza de la humanidad. Jim Jones se consideraba a sí mismo un socialista, aunque su filosofía política se aplicara más a Robin Hood que a los fundamentos de Karl Marx, pues si sus seguidores estaban más cercanos a la pobreza y al abandono total, más se esforzaba por ellos. A costa, claro, de las aportaciones voluntarias de los blancos privilegiados, así que como buena organización religiosa, le robaba a los ricos, pero él sí lo entregaba a los pobres,
cumpliendo así con las enseñanzas que su Dios le dejó a los hombres. Así su labor, en un inicio al menos, era bastante altruista. En su congregación se podían ver personas muy necesitadas, la clase de personas con las que no cualquiera quisiera relacionarse, y eso, claro, dejaba a las personas bastante agradecidas con él, pues no solo se limitaba a ayudarlas monetaria y moralmente, sino que las abrazaba, reconfortaba y les mostraba la gratitud que en sus vidas tanto les faltaba, cosa que era compensada con fanáticos fieles a él y a lo que predicaba. Su éxito era arrollador y consiguió fundar una de las primeras congregaciones multirraciales de Norteamérica, cosa que atrajo las miradas y la atención de los grupos radicales, quienes le apodaron el amante de los negros, y le dejaban gatos muertos en el interior de su iglesia. Las ventanas de su casa fueron destruidas a pedradas y en su patio explotaron bombas caseras. El odio racial era bastante, pero ante los crecientes actos de violencia e intentos de intimidación, Jim continuó apoyando a los afroamericanos e incluso más que antes. Llegó a adoptar a 8 niños entre coreanos y afroamericanos, y su postura antirracista le sirvió para pasar a formar parte de la recién creada Comisión Municipal contra el Racismo, y en 1961 trabajaba directamente con el alcalde. Su labor continuó y para 1957 había conseguido reunir $50,000 que empleó en reformar con todo lujo una antigua sinagoga situada en la calle North Delaware de Indianápolis. Después de eso se instaló ahí, siendo la primera iglesia evangélica integral del templo del pueblo. Por esta misma época, Jones peregrinó varias veces a la Misión de la Paz del Padre Divino, donde conoció al predicador de mayor éxito entre los pobres de todo el país. Y de la mano de ese maestro aprendió 1000 trucos que serían fundamentales a lo largo de su carrera. Justo en este punto, la ambición de Jim lo devoró y todo buen acto que en un principio podría haber tenido para ayudar a los más necesitados, se torció en algo macabro y sucio. La clave del éxito del Padre Divino consistía en insistir sin descanso en su propia divinidad y sus extravagantes demostraciones de poder de la fe. Jones aprendió las lecciones rápidamente y empezó a hacer uso de sus nuevos dotes de curandero. Organizó cuidadosamente sesiones milagrosas en las que hacía vomitar hígados de pollo a sus fanáticos, diciendo que se trataba de un cáncer maligno. Otras veces levantaba de sus sillas de ruedas a ancianos con supuesta parálisis total, mismos que en realidad eran jóvenes perfectamente sanos y muy bien maquillados. Al mismo tiempo, asombró a la congregación con sus extraordinarios poderes de adivinación del pensamiento. Su oficio poco a poco comenzó a tornarse en un espectáculo de magia barato. Jones llevó entonces a su familia a trabajar durante 2 años como misioneros en Brasil. Precisamente allí fue donde conoció a algunos marxistas extremistas, y con ellos añadió un nuevo aporte de filosofía comunista a su evangelio, nombrándolo cambio social a través del amor cristiano. Cuando regresó a América, hizo alto en la Guyana británica, que estaba en proceso de convertirse en el estado independiente de Guyana. Al pisar suelo norteamericano, el mundo había cambiado por completo para él, pero también para Estados Unidos y la lucha por la igualdad entre blancos y negros, ya que esto no era una cuestión de unos cuantos iluminados. Escuchó hablar a Martin Luther King de un país en el que el racismo dejaría de ser una característica del futuro, pero le impresionaron mucho más las palabras de Malcolm Little, más conocido como Malcolm X, un defensor de los derechos afroamericanos que preguntaba: ¿qué es lo que el cristianismo ha hecho a favor de los negros, excepto oprimirlos?
Malcolm X rechazaba el amor cristiano y llegó incluso a romper relaciones con los musulmanes afroamericanos. Según él, la única respuesta posible era la rebelión armada, y en una Norteamérica con una aplastante mayoría blanca, era lo mismo que predicar el suicidio revolucionario que tanto rondaba la mente de Jim. La guerra de Vietnam, las manifestaciones por derechos civiles y los disturbios raciales del sur convencieron a Jones de que tenía que llevar a su comunidad a una tierra prometida. Trasladó su templo del pueblo al valle de Redwood, cerca de Ukiah, en California. Para llevar a cabo el trabajo, transportó en autobús a cientos de sus fanáticos de costa a costa, pero algunos, por no querer dejar sus hogares, decidieron no seguirlo. Sin embargo, los que sí lo hicieron, se vieron obligados a vender todas sus propiedades y cayeron bajo la dependencia absoluta de Jones y del templo. Desde el valle de Redwood, el templo se extendió hasta poder establecerse en San Francisco y Los Ángeles. Jones abrió comedores de caridad y centros de asistencia diurnos y pronto dominó un poder que podía tener utilidad política. Los miles de miembros de su congregación podrían dar una gran ventaja en las urnas, y Jim ofreció la posibilidad de dirigir a su rebaño de dóciles y obedientes borregos a toda persona que ocupaba un cargo público, desde el gobernador ayudante del estado de California hasta el fiscal de distrito, por lo que los políticos no tardaron en agradecerle su ayuda con algunos favores de regreso. Pero además de eso, los políticos de ámbito nacional también le ofrecieron diversos favores a cambio de sus servicios, e incluso durante la campaña presidencial de 1976, cenó con Rosalind Carter, la esposa de Jimmy Carter y futura primera dama. Jim Jones utilizaba su influencia para conseguir un trato preferencial para su congregación en las agencias de seguridad social ante las autoridades de planificación urbana y construcción de viviendas. También en los juzgados, sus fanáticos eran moneda de cambio y los empleaba con una astucia impresionante. En California conoció a un joven y ambicioso abogado llamado Tim Stone, que acababa de casarse con su esposa, Grace. Stone estaba profundamente desilusionado por el asesinato de Kennedy en 1963 y buscaba una forma revolucionaria de desempeñar su trabajo, cosa que fue como la mejor melodía que Jim pudiera escuchar. Jones prometía justo eso. Su congregación multirracial y su particular filosofía cristiano-marxista parecían ser la tendencia dominante del futuro. La influencia del reverendo también podía asegurar a Tim una buena oferta profesional. El puesto de ayudante del fiscal de distrito de San Francisco, por ejemplo. Pero el precio exigido por el reverendo y el templo del pueblo era su esposa. El 25 de enero de 1972 tuvo un hijo llamado John. En el certificado de nacimiento ponía que Tim era el padre, pero en una declaración jurada él mismo afirmaba que había pedido a Jones que engendrara un hijo con su mujer, con la esperanza de que el producto de la concepción se convirtiera en un devoto seguidor de las enseñanzas de Jesucristo y fuera el instrumento para dar comienzo al reino de Dios en la tierra, tal como había procurado iniciarlo su maravilloso Padre Natural. Como testigo de la declaración, ejerció Marceline, la mujer de Jones. Grace, la madre, ni siquiera fue tomada en cuenta, ni siquiera como la prestadora de su valioso útero para que el niño pudiera engendrarse y crecer. Esta fue una de las primeras prácticas transgresoras en contra de sus fanáticos. El reverendo empleaba el sexo para ejercer su poder y debilitar la relación entre los matrimonios de sus fieles seguidores, con lo que conseguía atarlos de una forma aún más enferma y dependiente al templo del pueblo. Sus fanáticas más fieles eran las integrantes más jóvenes y por lo tanto más fáciles de manipular. Ellas consideraban que era un verdadero honor satisfacer los caprichos sexuales del reverendo Jim.
Una de las secretarias de Jones incluso llevaba un diario especial de citas. Él mismo alardeaba con orgullo de ese poder y decía poseer una potencia, una energía y un aguante sobrehumanos al momento de llevar a cabo las relaciones sexuales. Su mitomanía llegaba tan lejos, al grado de que creía sus mentiras, y en una ocasión llegó a visitar al psiquiatra para que le diera algún remedio para controlar su presuntamente insaciable líbido. Las relaciones sexuales no estaban permitidas con personas ajenas al templo del pueblo, y todo contacto carnal entre los miembros de la congregación necesitaba tener el visto bueno del reverendo. El líder tuvo al menos 3 hijos con diferentes fieles fanáticas, y el sexo era uno de los temas recurrentes durante las discusiones de la Comisión de Planificación del Templo, un organismo especial compuesto por unos 100 miembros, todos ellos blancos de clase media y de mayor nivel cultural. Las reuniones se prolongaban con frecuencia hasta altas horas de la noche y las relaciones sexuales comunitarias se iban volviendo más libres, mientras Jones se iba tornando más paranoico. Sus peores temores se desencadenaron después de que 2 miembros muy veteranos desertaran, Elmer y Diana Myrtle, una pareja de recién casados, quienes contactaron con el templo del pueblo en el Valle de Redwood en 1968, donde encontraron un ambiente de amistad y compañerismo que jamás habían experimentado antes. Confiaron en las palabras de Jones y vendieron su casa, mudándose a una granja que el reverendo buscó para ellos. Luego, al cabo de unas pocas semanas, el líder les proporcionó un puesto de trabajo. En 1975, los Myrtle ya formaban parte de la todopoderosa Comisión de Planificación, pero les inquietaba cada vez más el extraño comportamiento del reverendo, pues un día su hija fue azotada por haber cometido una pequeña infracción del reglamento de la comunidad. Ese suceso fue la gota que derramó el vaso para ellos y decidieron abandonar la secta de Jones. Sin embargo, no resultó tan fácil como se lo habían imaginado, pues 2 de sus hijos estaban viviendo en casas de otros miembros de la comunidad y se sentían más atados a Jones que a sus verdaderos padres, fruto del lavado de cerebro que Jim practicaba con todos sus fanáticos. Por lo tanto, la casa y todas sus pertenencias eran propiedad del templo que los había mantenido y manipulado completamente durante 5 años, tiempo en el que ellos no habían tenido ningún contacto con el mundo real. Después de desertar de la secta de Jones, la madre de Elmer acudió en su ayuda. Le traspasó una residencia de ancianos que poseía en Berkeley y les prestó el dinero necesario para adquirir una casa propia. Pero Dean avisó a Jones de que iban a abandonar la congregación y enseguida se presentó una comisión en su casa con el encargo de hacerlos cambiar de opinión a toda costa. Su intento por recuperar a sus fanáticos ahora despiertos no tuvo los resultados esperados. Los Myrtle no volvieron ni siquiera por sus hijos. Por esa razón, para tratar de evitar que sus fanáticos huyeran de su organización y comenzaran a contar lo que ocurría ahí dentro, Jones tuvo que recurrir a nuevos métodos de engaño y chantaje, manipulación y lavado de mentes. Algunos de estos nuevos métodos los usó contra el matrimonio que se dio a la fuga, por lo que decidió amenazar con manchar la reputación de Elmer acusándolo de ser un pervertido que acosaba a los menores de edad. Pero ante la amenaza del reverendo, los Myrtle respondieron que acudirían a la prensa. Esa amenaza del matrimonio no sirvió de mucho, y la única manera que consiguieron zafarse de la garra de Jones fue cambiándose de nombre y depositando en una caja fuerte secreta las declaraciones juradas que relataban los actos indecentes del reverendo. En sus sermones diarios, el líder del templo del pueblo acusó a los Myrtle de haberse vendido por un puñado de tarjetas de crédito y un bonito coche. Pero la cosa no pararía ahí,
pues la casa de los exmiembros fue puesta bajo vigilancia de Jones, ya que la congregación tenía que asegurarse de que no hablarían con la policía ni con los periodistas. En esa época, los influyentes amigos de Jones garantizaban que las quejas de los desertores jamás llegarían a tener el alcance suficiente, pero aún así, el reverendo estaba convencido de que le habían intervenido en la línea telefónica y de que algunos agentes del FBI lo estaban espiando, haciéndose pasar por fanáticos encubiertos. Durante todo ese tiempo, a manera de parecer transparente y honesto, decidió hacer públicas las supuestas intenciones del templo del pueblo, pero al mundo real no le interesaba mucho lo que un manipulador y su secta de fanáticos religiosos quisieran hacer. Así que, al marco de la paranoia de Jones, estaba un mundo indiferente ante su existencia y sus intenciones. Después de varios escándalos más y unas cuantas investigaciones por evasión de impuestos en San Francisco, Jones comenzó a planificar la reubicación del templo. Según algunas fuentes, Jones consideró ubicaciones en California y Brasil antes de decidirse finalmente por Guayana, por lo que en 1974 alquiló más de 15 kilómetros cuadrados de tierra selvática al gobierno de Guayana. Pronto, los miembros del Templo del Pueblo comenzaron la construcción de Jonestown bajo la supervisión de miembros superiores del templo. Luego Jones regresó a California antes de alentar a todos sus seguidores a mudarse a Jonestown en 1977. La población de Jonestown aumentó de 50 miembros en 1977 a más de 900 en su punto máximo en 1978. Muchos de los miembros del Templo del Pueblo creían que Guyana sería como había prometido Jones, un paraíso. En cambio, la mayoría de los residentes de Jonestown, incluidos los niños, terminaron siendo granjeros, cosechando alimentos y criando animales para el proyecto agrícola del Templo del Pueblo. El trabajo se realizaba 6 días a la semana, de 7 de la mañana a 6 de la tarde, con temperaturas que a menudo superaban los 38 grados Celsius. En el clima húmedo de Guyana, es decir, Jones tenía mano de obra gratuita a cambio de esperanzas y promesas vacías. Según algunas fuentes, las comidas de los miembros consistían en nada más que arroz y frijoles, mientras que Jones cenaba huevos, carne y sodas que tenía dentro de un refrigerador privado, separado de los demás. Los problemas de salud no tardaron en llegar. Eran muy comunes la diarrea severa y las fiebres altas que afectaron a la mitad de la comunidad en febrero de 1978. Según el New York Times, se administraron grandes cantidades de medicamentos como Thorazine, pentotal de sodio, hidrato de cloral, Demerol y Valium a los residentes de Jonestown. Algunos medicamentos se les daban para aliviar de momento sus enfermedades, mientras que otros se administraban para hacerlos más dóciles y manejarlos bajo el control riguroso del reverendo y su organización. Pero cuando ni siquiera el medicamento era suficiente, se llegaron a utilizar diversas formas de castigo contra los miembros que eran considerados con problemas graves de disciplina. Los métodos incluían el encarcelamiento en una caja de madera reforzada y obligaban a los niños a pasar la noche en el fondo de un pozo, a veces obligándolos a permanecer boca abajo por un largo rato. Sin embargo, por más adoctrinados o por más fanáticos que fueran, ese control flaquea en unos cuantos que después de un tiempo logran ver más allá, por lo que los intentos de escape eran cada vez más recurrentes. Así que se decidió que los miembros que intentaran huir fueran drogados hasta el punto de quedar incapacitados, y fueron colocados decenas de guardias armados que patrullaban el complejo día y noche para imponer la obediencia de Jones. Los niños, entregados al cuidado comunal, y los adultos de la organización se dirigían a Jones como papá, y solo se les permitía ver a sus verdaderos padres brevemente por la noche, cuando los trabajos forzados terminaban.
Los locales de Guyana, incluido un oficial de policía, relataron historias sobre las duras palizas a los que eran sometidas las personas y hablaron de un agujero de tortura, un pozo al que Jones arrojaba a los niños que se portaban mal en medio de la noche. Jones había aterrorizado a los niños, haciéndoles creer que había un monstruo viviendo en el fondo del pozo, que en realidad eran los subordinados de Jones que tiraban y tiraban de las piernas de los niños mientras descendían al pozo. Se dice que los niños mayores eran amarrados desnudos y que eran electrocutados en los genitales. Los oficiales de Guyana habían intentado investigar estas declaraciones, pero se les prohibió entrar en la comunidad por los mismos guardias armados del templo del pueblo. Jones, quien hacía tiempo que había creado una atmósfera de miedo y permanente amenaza externa, empezó a fomentar entre sus adeptos una sensación del fin del mundo, sosteniendo que el apocalipsis era un evento cercano y que el anticristo estaba encarnado en el capitalismo que ansiaba destruir la congregación. Pues a toda secta siempre le hace falta un enemigo contra el cual pelear, algo en que ponerse en contra, una amenaza que podría destruirlos si no dieran todo de ellos. Algo que podría presentar un peligro inminente, algo que sin la fe de todos los fanáticos solo podría significar la muerte. Es decir, algo con lo cual chantajearlos y forzarlos a cooperar. Esa era la forma más eficiente de chantaje después de una ardua labor de lavado de cerebros. Con sus facultades mentales deterioradas, Jones empezó entonces a hablar sobre traidores, enemigos lejanos que querían destruir su sueño y amenazas de invasión desde el exterior. Al borde de la paranoia, 1 o 2 veces por mes, impulsaba a sus adeptos a realizar pruebas de lealtad, mismas que eran simulacros de suicidios masivos, que incluían la ingesta de falsas pociones de veneno. Jones llamaba a estas prácticas las noches blancas. En una declaración jurada, Deborah Layton, una desertora del templo del pueblo, escribió lo siguiente: a todos, incluidos los niños, se les dijo que hicieran fila. Al pasar por la fila, nos dieron un vaso pequeño de líquido rojo para beber. Nos dijeron que el líquido contenía veneno y que moriríamos en 45 minutos. Todos hicimos lo que nos dijeron. Cuando llegó el momento en que deberíamos haber caído muertos, el reverendo Jones explicó que el veneno no era letal y que acabábamos de pasar por una prueba de lealtad. Nos advirtió que no estaba lejos el momento en que sería necesario para nosotros morir por nuestras propias manos. La historia de Jim Jones y el templo del pueblo continúa, pero si quieres saber más, por favor, vuelve aquí la próxima semana, donde estaremos hablando acerca de la última parte de este horroroso caso. Te recuerdo que en Patreon se están publicando estos mismos episodios en una versión bastante diferente, más explícita que antes, sin ningún tipo de censura, con música ambiental pagada a artistas independientes y sobre todo con esa ambientación de sonidos para que te adentres más en el relato. Si quieres acceder a ella, todo es muy fácil. Ve al link de Patreon que te dejo en la descripción de este episodio y únicamente por 50 pesitos mexicanos o $3 al mes vas a poder ingresar a este contenido extra. Los episodios anteriores se van a estar publicando, solo que será de poco en poco. Por si eres nuevo y todavía no los has escuchado, para que los escuches en una versión mejorada. Gracias a todos y a todas por darme su tiempo y sus oídos. Esto fue Rigor Mortis, yo fui Eduardo Miranda, y ustedes son asombrosos. Hasta la semana que viene.